llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hola, buenas tardes. Qué bueno poder encontrarnos de nuevo para compartir algo juntos. Bueno, estas semanas estuvimos atravesando algunas pruebas de salud en la familia. Les agradecemos a todas las oraciones. Gracias a Dios, mi papá, mi mamá están recuperando ya del COVID. También nosotros, Gustavo y yo y los nenes. Mi abuelo de 94 años ha podido también
ser dado de alta. Si bien obviamente en los mayores de la familia todavía hay un proceso de recuperación que seguir, gracias a Dios están ya en sus casas y están bien, estables. Así que bueno, agradecemos mucho sus oraciones y aprovechamos este momento también para estar orando y llevando a Dios no solo este tiempo de compartir la palabra, sino también las vidas de otras personas y otros hermanos de la fe que están batallando con enfermedades y que están enfrentando dificultades, y también para ser agradecidos a Dios porque en el medio de todas estas dificultades, ¿no? Y en el medio de estos tiempos complejos podemos contar con la familia de la fe, podemos contar con el apoyo de los hermanos, ¿sí? Así que bueno, oramos. Dios, queremos agradecerte, papá, porque vos sos bueno, porque vos sos atento siempre a las necesidades de tus hijos, Señor, y estás ahí para, como dice tu palabra, acompañarnos en los momentos, Señor, de dificultad, Señor, y sostenernos. Te damos gracias, Señor, por tu mano, Señor, en medio de cada circunstancia, Señor. Te pedimos por aquellos que están pasando necesidad, Señor, por aquellos que están atravesando momentos difíciles, Señor, en la salud o en lo económico. Queremos dejarlos en tus manos, que son las mejores, Señor, y también pedirte que como familia de la fe podamos seguir atentos a mirar el uno al otro lo que estamos necesitando, Señor, y apoyarnos y ser también esos pilares, Señor, para aquellos que necesitan apoyarse, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que hoy nos hables, que nos ministres, que nos sigas enseñando y que tu espíritu lleve esta palabra al lugar indicado, Señor, de nuestro espíritu para que dé fruto, Señor, y para que ese fruto permanezca, y también para que aún otros puedan comer de este fruto, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias porque, Señor, vos sos quien sabe todas las cosas, Señor, por eso sos esa fuente de sabiduría, Señor, a la cual podemos recurrir, sabiendo que vos, como dice tu palabra, la das abundantemente y sin reproche, Señor. Estamos acá, Señor, pidiéndote esa sabiduría, Señor, clamándote que de tu sabiduría vos estés impartiéndola sobre nosotros en este tiempo para que podamos administrar, Señor, todo lo que nos diste, los recursos, el tiempo, Señor, de la mejor manera y la manera que está en tu corazón sobre todo. En tu nombre, papá. Amén. Amén. Bueno, hoy quería compartirles una palabra que tiene que ver con, si la pondríamos un título, con ser una iglesia preparada, ¿no? Varias veces en muchos capítulos de la Biblia, ¿no? Dios le da una palabra al pueblo que no es a veces para ese tiempo, sino que lo prepara para el tiempo que sigue, ¿no? Y bueno, así en varias oportunidades Jesús se tomó momentos con sus discípulos para hablarles de cosas que eran lo que iba a venir, porque para él era importante eso, prepararlos para lo que iba a suceder, ¿no? Así les habló de que él no iba a estar y que iba a quedar el Espíritu Santo con ellos, y les fue adelantando algunas cosas con el objetivo de que cuando ellos pasaran por esos momentos su fe esté fortalecida, ¿no? Y puedan atravesarlos de la mejor manera. Y bueno, así yo estuve mirando algunos pasajes en Mateo 24 y en Juan 14 y 15 que hablan sobre los últimos tiempos o sobre el tiempo posterior a que Jesús dejó de estar físicamente, ¿no? Con sus discípulos. Y releyendo estas palabras veía que eran muy oportunas y muy vigentes para los tiempos que hoy nosotros estamos viviendo, ¿no? Vamos a leerlo, vamos a empezar con Mateo 24. ¿Sí? Dice así, Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿ven todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie los engañe. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oirán de guerra y de rumores de guerra. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres
y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de toda la gente a causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bueno, estos versículos hablan de un montón de cosas, ¿no? A mí me interesaba resaltar algunas, ¿sí? La primera, pensando en este contexto, ¿no? Los discípulos estaban, dice, con Jesús saliendo del templo y Jesús les dice algo que los dejó muy inquietos, ¿no? Lo que él les dice es que el templo iba a ser derribado y que no iba a quedar, dice, piedra sobre piedra, ¿no? Entonces estamos hablando de que él les anticipa un contexto a ellos que iba a venir en el cual el templo iba a perder la centralidad, ¿sí? Donde aquello en lo cual el medio a través del cual ellos estaban acostumbrados a encontrarse con Dios iba a dejar de estar. Entonces obviamente eso a los discípulos los inquietó un montón y los hizo querer saber más sobre eso, y Jesús les empezó a decir todo lo que iba a suceder en ese periodo de tiempo, ¿no? Y bueno, por eso me parecía bueno traerlo acá. Yo rescaté 3 puntos, ¿sí? De cuestiones en las que entiendo que el pasaje nos anima a prepararnos para estos tiempos, ¿sí? En un tiempo, como les decía, donde el contexto es un templo que pierde la centralidad, pero una vida de fe que no la pierde, ¿sí? Y bueno, y ahí el primer punto, ¿no? Habla sobre, en los versículos 5, dice, vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. También en el 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, ¿no? Habla como de un espíritu de engaño, ¿no? Dando vueltas o de falsas doctrinas, y por eso rescataba como primer punto, ¿no? Que la iglesia preparada, la iglesia que se prepara, se tiene que preparar para identificar a Cristo, ¿sí? Ahí dice que hay muchos que van a venir haciéndose pasar por Cristo, ¿no? Y bueno, eso puede ser literal, o sea, de que haya personas que digan, bueno, yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, pero también puede ser el mensaje, ¿no? O sea, cuando Jesús se describió a sí mismo, Jesús dijo, yo soy el camino al Padre, ¿no? Entonces entiendo también que en esto de engañar a la gente, tal vez puede pasar de que se nos presenten otros caminos como alternativas al Padre, que no sean Jesús, ¿no? Entonces, como iglesia es importante que estemos bien atentos a discernir eso y a saber identificar a Cristo, a saber decir que no es Cristo y que sí es Cristo y su reino, ¿no? En esas alternativas, la mejor herramienta para hacer ese discernimiento es la Biblia, ¿sí? Para estar preparados para identificar a Cristo, necesitamos ser una iglesia bíblica, ¿sí? Ser una iglesia que vuelva a las Escrituras y vuelva a traer a la luz de la palabra las cosas que nos generan dudas. Decir, bueno, pero esto está bien, esto que me están enseñando es lo correcto, esta forma es la que apoyo en las Escrituras, ¿no? Digo, traer esas dudas a Dios y volver a releer la Biblia con inquietud, con ganas, estudiar sus pasajes, compartir esos pasajes con otros, estudiar la historia detrás de esos pasajes, o sea, aprender a sacarle el jugo a la Biblia, ¿sí? La iglesia tiene que volver a disfrutar de poder compartir con sus hijos, con sus amigos, espacios donde la Biblia sea un tema de conversación, ¿sí? En el Antiguo Testamento dice, ¿no? Enséñalas a tus hijos, átalas en las puertas de tu casa, ¿no? Y nos anima a que la Biblia esté presente en todos lados. Bueno, ese es un desafío para esta iglesia, una iglesia que puede discernir cuando algo viene de parte de Dios y cuando algo no lo es, o cuando algo es necesario que sea purificado, porque tal vez en su esencia
está bien, pero hay cosas de eso que no están de acuerdo a la palabra. Entonces, bueno, ahí es donde uno tiene que tener esa sensibilidad espiritual, como les decía. También a veces se nos presentan caminos para llegar a Dios que no son Jesús, ¿sí? Que no es una relación con Jesús. ¿Qué quiero decir con esto, no? Hoy hay una espiritualidad en la sociedad en general que se ve como buena. O sea, antes pasamos por un periodo donde todo lo que era la fe no estaba bien visto, y hoy hay como una vuelta hacia una fe, pero una fe más mística, una fe en las energías, en la buena onda, en que cada uno cree en lo que puede creer, ¿no? Y a veces es como que se quita del centro de la escena a Jesús, ¿no? Y a la relación con él. Y muchas veces incluso dentro de la iglesia también pasa eso, es como que nuestra fe se vuelve como muy básica y se lleva solamente a de pronto emociones, ¿no? A decir, bueno, alguna canción que me hace sentir mejor, cuando tengo alguna necesidad que oren por mí y que tenga alguien a quien decirle, a quien de pedirle que esté orando, ¿no? Y llevamos la fe hacia el lado del emocionalismo o de la idolatría, ¿no? En esto como si Dios fuera como un amuleto al cual le pedimos las cosas cuando solamente estamos en problemas. Y esa no es una relación con Jesús, y ese no es el camino que Jesús nos enseña. Jesús nos enseña a vivir una espiritualidad basada en la fe en Jesús y en la relación con el Espíritu Santo. Entonces, hacia ahí es hacia del lugar donde no nos tenemos que correr, ¿sí? Ese es el primer desafío. Entonces, como iglesia, ser bíblicos en nuestra forma de relacionarnos con Dios y promover eso, promover la lectura de la palabra, promover la enseñanza de la misma, y ya en este tiempo donde tal vez los espacios se han acotado para eso, aunque siguen funcionando los grupos de vida, digo, pero que no dependamos solamente de los espacios estructurados, ¿no? Sino que también seamos espontáneos en esto que les decía, de compartir la palabra con nuestros hijos, con un amigo, con una amiga, que podamos hacer de la Biblia un tema de conversación en distintos momentos de nuestra semana, ¿sí? El punto 2 que yo resaltaba en esta palabra, lo vemos en los versículos del 6 al 8, donde habla de guerras, de pestes, de hambre, ¿no? Habla de desastres naturales, de terremotos. Y bueno, y ahí pensaba, ¿no? En una iglesia que está preparada, anoté, para mantener la confianza y la paz en medio de las adversidades. Suena fácil, sé que no lo es. Hemos pasado muchos momentos de dificultades y turbulencias en nuestros barcos, que la verdad sé que cuando estás ahí no es fácil, pero también sé que cuando estás ahí Dios nos da consejos y nos da cosas que podemos hacer que nos hacen atravesar esa prueba y salir victoriosos, ¿sí? El versículo, el pasaje dice y nos alienta, dice a no turbarnos, ¿sí? Me quedaba con esta palabra turbarse, ¿no? Y pensaba, ¿qué es estar turbado, no? Una persona turbada es cuando está desorientada, ¿no? La persona es como que está choqueada por lo que le ha sucedido y queda como que pierde la capacidad de ver y pierde la capacidad de entender qué es lo que tiene que hacer en esa situación que es complicada, ¿no? Y bueno, la palabra nos alienta a que no nos turbemos, que no nos suceda eso de quedar como golpeados sin poder ver y sin poder razonar ni identificar qué es lo que tenemos que hacer y hacia dónde tenemos que dirigirnos en ese momento que es complicado, ¿sí? Vamos a atravesar adversidades, la palabra dice que en el mundo tendremos aflicción, pero es imprescindible que en esas circunstancias llevemos nuestros pensamientos hacia el lugar correcto, ¿sí? La Biblia dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, ¿cómo mantenemos la paz en las circunstancias de adversidad? Llevando nuestros pensamientos a Jesús. Perseverar con nuestros pensamientos en la palabra de Él. Y también dice la palabra que llevemos cautivos todos los otros pensamientos. Los pensamientos malos, los pensamientos de enojo, los por qué, las críticas, los reclamos, y todo eso que no nos hace bien y que no nos ayuda a pensar en esa estrategia para salir adelante, lo llevemos cautivo y que por el contrario pongamos nuestro corazón y nuestros pensamientos en el lugar correcto, ¿sí?
pidiéndole, como hablábamos al principio, ¿no? Cuando grabamos, pidiéndole sabiduría a Dios para atravesar esa prueba, ¿sí? La Biblia dice que Él la va a dar la sabiduría abundantemente y sin reproche. A veces esa sabiduría va a venir, como hablamos antes, de la palabra directamente, leyendo y encontrando la forma de resolver esa situación familiar o laboral, y va a venir directamente a través de la palabra, a veces va a venir a través de algún hermano o alguna hermana que te trae una palabra de orientación, y a veces va a ser directamente Dios interviniendo sobre esas circunstancias y haciendo que se resuelvan. Pero la realidad es que no podemos, no ayudamos en nada cuando en medio de las circunstancias nos quedamos turbados, enojados y confusos, y no nos paramos en el lugar correcto y en el lugar que Dios quiere que nos paremos, ¿sí? Entonces, como primer punto, hablamos de entonces estar preparados para identificar a Cristo ante tanto engaño y ante tantas falsas imágenes. El segundo punto era estar preparados y mantener la confianza y la paz en medio de las adversidades. Y el tercer punto es perseverar en el amor a Dios y a los hermanos y en compartir el evangelio con otros, ¿sí? El pasaje dice en un momento que dice, se entregarán unos a otros y aborrecerán, ¿sí? Y yo lo uno esto con lo que hablábamos en el punto anterior, ¿no? Y a veces en los momentos de dificultad, en los momentos de prueba, en los momentos complicados, nos agarra, yo le digo, el síndrome del bicho bolita, ¿sí? Vieron que los bichos bolita, cuando uno los toca, se hacen bolita, ¿no? Independientemente de que los haya tocado, antes de ver nada, el bicho se esconde y se queda en sí mismo, ¿no? Y queda ahí un rato largo hasta que siente que ese riesgo ya pasó, ¿no? Y bueno, nosotros en la vida nos pasa muchas veces eso, que cuando estamos atravesando momentos complicados o alguna situación medio difícil, nos ensimismamos y nos volvemos a nosotros mismos, ¿no? Y eso nos hace estar centrados en lo que nos pasa y dejamos a veces, cerramos puertas de amistades o de diálogo porque estamos como muy preocupados por eso que nos está pasando. Y en un punto, como primera reacción, está bien y es normal, o sea, como el bicho bolita, es natural, es una forma de resguardarnos, ¿no? Es una forma también de prestarle atención a eso que nos está sucediendo y un poco protegernos, y está bien, pero lo feo es cuando ese peligro tal vez ya se fue o tal vez está ahí, y vos seguís en esa posición de bicho bolita, ¿no? Seguís ensimismado en vos, en lo que te está pasando, y seguís sin abrir tu corazón a los demás. Cuando nosotros perseveramos en esa situación de ensimismamiento, nos volvemos superficiales, ¿sí? Porque nosotros no estamos hechos para ser personas así aisladas. Entonces, cuando nosotros, y la pandemia creo que incidió un montón en esto, ¿no? La pandemia nos hizo acostumbrarnos al aislamiento, ¿sí? Acostumbrarnos y justificar el no vernos y todo eso que queda como obviamente por una cuestión de cuidado, pero en un punto te empieza a distanciar también, ¿no? Entonces, la búsqueda de volver a relacionarte con otros, si no es intencional, no sucede, porque ya no se da tan naturalmente como era antes, ¿sí? Y cuando uno se queda ensimismado en uno mismo y en lo que a uno le pasa, empieza a volverse superficial. Y empieza a volverse banal, como dice Eclesiastés, ¿no? Pensar en lo vano. Empezamos a poner nuestra mirada en cosas que ya no son tan importantes. Como ya dejamos afuera a todos los demás, de pronto empiezan a volverse muy importantes cosas nuestras que tal vez no son tan importantes. Empieza a cobrar relevancia si tal cosa está combinada del color si mi pantalón combina con mi remera, si en mi casa tengo la lucecita de esto o de aquello, si en tal programa de la farándula pasó esto o lo otro, si en Gran Masterchef quedó primero, ¿no? Y empezamos a llegar a vivir una vida más superficial, ¿sí? Y eso
implica otro riesgo, ¿sí? Porque una vez que entramos en el camino de la superficialidad, donde ya nuestros problemas empiezan a volver de ese tipo, digamos, empezamos a darle más lugar a la carne, ¿sí? Empezamos a darle más lugar a los malos deseos y empezamos a involucrarnos en cosas ya que nos dañan. Entonces es un círculo vicioso que nos termina lastimando, ¿sí? Cuando nosotros, yo anoté acá, ¿no? Solo es posible volver a mirar afuera cuando una vez más somos atravesados por el amor de Dios, ¿sí? ¿Cómo salimos de esa posición de bicho bolita? ¿Sí? No es fácil cuando pasamos un determinado tiempo en esa posición, no es fácil volver a abrirnos, ¿sí? Volver a caminar, ¿sí? Pero hay formas, ¿sí? El pasaje este mismo que estábamos leyendo dice, después de que habla de que se entregarán unos a otros, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, ¿sí? Y acá pongo en relación esto, ¿no? Porque para poder abrir el bicho bolita, ¿no? Es importante volver a tomar la decisión de amar, ¿sí? De amar a Dios y de amar a los hermanos. Y en esto de cómo, ¿por qué será que el pasaje pone en relación, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se apagará? Habla de un tiempo entonces, en este tiempo, donde el amor se apaga, por algo, dice, por la maldad, por multiplicarse la maldad. Y ahí es donde lo pongo en relación con lo que les decía. Cuando nosotros nos ensimismamos y nos volvemos superficiales, crecen los malos deseos, crece la carnalidad y eso apaga el amor, ¿sí? Y a la vez el fenómeno opuesto, ¿sí? Si nosotros queremos salir de ahí, ¿qué puede encender el amor? ¿Qué es lo que puede encender el amor? Y el amor lo enciende, si somos bíblicos, y ahora vamos a ir ahí a Juan 14 y 15, el amor se retroalimenta de la obediencia. ¿Sí? Vamos a leer Juan 14, 15. Dice, si me aman, guardarán mis mandamientos. Y Juan 15, 9 dice, como el Padre me ha amado a mí, así también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor. Y ahí pone en relación esto de guardar los mandamientos como la forma de permanecer en el amor. La obediencia y el amor se retroalimentan, ¿sí? Todo el tiempo. ¿Cómo es esto? ¿Sí? Es así. Yo conozco algo de Dios que me hace bien y que lo descubro y que como cuando llegamos ahí decimos, wow, Dios me ama y me acepta así como estoy, con todos mis pecados, con todas estas cosas. Y eso de Él me motiva a obedecerle. Y de pronto doy un paso de obediencia, ¿sí? Cuando obedezco, descubro que Él es bueno, porque veo las consecuencias de esa obediencia. Digo, wow, le hice caso a Dios, di este paso, avancé en esto y todo esto vino sobre mi vida. Como dice Deuteronomio, ¿no? Uno empieza a ver las consecuencias de la obediencia y decir, es maravilloso. Y eso te da más confianza, y la confianza es tu motor para volverle a obedecer en la circunstancia que sigue, ¿sí? Por eso te digo que la obediencia retroalimenta el amor y es también alimentada por el amor, porque el amor de Él nos da confianza y la confianza nos hace obedecer. Cuando obedecemos, vemos que Él es bueno, entonces le queremos obedecer aún más, ¿sí? Ese es el círculo virtuoso en el cual nos tenemos que meter, ¿sí? Si ya estás en este tiempo con dificultades y estás con la posición de bicho bolita y hay cosas que están ya surgiendo que tienen que ver con malos deseos y hay cosas que te están alejando de Dios, la forma de correrte de ese lugar es volver a mirar tu vida, volver para atrás y mirar los momentos en los que vos decidiste obedecer a Dios y Él fue bueno y te mostró con su mano de amor lo bueno que era dar esos pasos de obediencia. Y que vuelvas a confiar en Él y que vuelvas a hoy tomar esas pequeñas decisiones que te permitan salir del lugar en el que estás, ¿sí? Esto no es una vez y para siempre. No nos podemos quedar con aquella vez que le obedecimos, sino que
cada día tenemos que mirar para atrás y decir, bueno, todas estas cosas, cuando yo obedecí, Dios me bendijo, y Dios estuvo conmigo y yo vi su mano a través de la palabra, vuelvo a obedecer, vuelvo a elegirlo, vuelvo a elegir los planes que Él tiene conmigo, porque cada vez que hagas eso, Él no te va a defraudar. La palabra, Dios es fiel, ¿sí? La palabra de Dios es fiel. Entonces, es súper importante que entendamos que cuando obedecemos, nuestra relación con Dios se fortalece, ¿sí? Y me anoté acá también qué pasa, ¿no? Cuando vieron que se habla mucho de esto de encender la llama, ¿no? En las parejas de muchos años, muchas veces también pasa esto, ¿no? Que hay un montón de idas y de venidas y que a veces hay momentos donde, bueno, es necesario tomarse un tiempo juntos y decir, bueno, volvamos a hablar, volvamos a redescubrir el por qué nos elegimos el uno al otro y volver a renovar nuestros pactos. Bueno, con Dios también es así, ¿sí? Pero no se trata de un momento emocional, ¿sí? No quiero llevarte a un momento emocional, sino a un momento espiritual. O sea, que realmente en el espíritu puedas tomar la decisión de volver al lugar en donde le entregaste tu vida y de volver a hacerlo, ¿sí? Y de volver a tomar decisiones basadas y fundamentadas en su palabra y volver a ponerte en las manos del alfarero, ¿sí? Un buen pasaje de Isaías que dice, ¿podrá el barro cuestionar al alfarero la forma que le está dando? ¿no? Cuando nosotros nos volvemos como el bicho bolito y nos ensimismamos en nosotros, empezamos a desconfiar de Dios, empezamos a desconfiar de que los planes que Él tiene sean lo mejor. Empezamos a elegir las cosas que nosotros nos dicen o que nos seducen y empezamos a tomar malas decisiones, ¿sí? Por desconfianza, porque ya le cuestionamos, bueno, al final Dios no sé si me quiere dar una familia, bueno, yo no sé si Dios quiere, ¿no? Y empezamos a cuestionar al alfarero, bueno, Señor, yo no sé si esta es la forma correcta, al final si hago esto otro en mi trabajo, aunque no sé si está bien, pero bueno, todos lo hacen, ¿no? Y empezamos con ese enojo y con ese cuestionamiento a corrernos de las manos del alfarero y a tomar malas decisiones, ¿sí? Y entonces el pasaje ese de Isaías dice, el barro no le puede cuestionar al alfarero la forma. El barro tiene que confiar que está en sus manos y que le va a dar la mejor forma. Entonces es volver a hacer un acto espiritual de ponerte en las manos del alfarero, de si él tiene que quebrar algo que adquirió una forma incorrecta, que lo quiebre y que él pueda volver a darle a esa vasija que es tu vida y que es mi vida la forma adecuada para este tiempo, ¿sí? Que como decíamos que es un tiempo complejo, un tiempo que requiere de nosotros espiritualidad y que requiere de nosotros una relación con Dios profunda y duradera, y también con nuestros hermanos, ¿sí? Esto mismo que te estoy hablando para con Dios se aplica para con los demás, ¿sí? Cuando nosotros volvemos el corazón a Dios, Él vuelve a darnos la capacidad de mirar las necesidades de otros, ¿sí? ¿Por qué digo esto, no? O sea, lo vemos en la vida de Jesús. Jesús tenía esa relación con el Padre y el Padre lo llevaba a mirar a la gente. Él veía a la multitud y si los veía como ovejas sin pastor, el Padre lo movía y lo movilizaba a salir de su dolor, mismo en la cruz, ¿no? Cuando Él deja de verse a sí mismo y dice, te pido que los perdones porque no saben lo que hacen. Y él tenía todos los motivos en ese momento para ensimismarse y pensar solamente en su dolor. Pero Él iba al Padre, ¿no? Cuando Él va al Padre, el Padre vuelve a llevarlo a la gente. Esa tiene que ser nuestra dinámica diaria. Ante nuestra necesidad vamos a Dios, Dios nos abraza, nos renueva y nos vuelve a llevar a la gente. Y en eso de volver a la gente, saber que hay muchas necesidades, ¿sí? Estamos rodeados de necesidades. Y a veces eso mismo nos abruma y nos hace encerrarnos de nuevo en nosotros mismos. Decir, bueno, hay tantas necesidades que yo no puedo ni con mi vida, menos voy a poder con las necesidades del otro, entonces, no, ¿para qué le voy a mandar un mensajito de cómo estás si ya sé que después me va a empezar a hablar y yo no puedo ni con mi vida, tengo un montón de quilombos, ¿no? Entonces nos volvemos a cerrar a nosotros mismos porque abrirle el juego a las necesidades de los otros nos parece un montón. Y no tenemos ganas y no nos sentimos con fuerza ni con la espiritualidad para hacerlo. Y eso no es lo que nos tiene que pasar. Si nosotros somos
espirituales como Jesús, con el modelo que Él nos enseñó, Jesús caminaba en medio de los necesitados, ¿sí? Y no a todos, no en todas esas situaciones de necesidad intervenía. No sanaba a todos, ¿sí? No le hablaba muchas veces a todos. Él estaba caminando en medio de la multitud y pudo ver a Zaqueo que estaba arriba de un árbol mirándolo. Pudo ver al ciego que entre medio de todos los gritos escuchó el de él, ¿sí? ¿Por qué? Porque él tenía esta espiritualidad y él sabía responder a aquello que Dios le ponía en la mano y sabía identificarlo, ¿sí? Hay un pasaje que dice que todo lo que nos venga a nuestra mano para hacerlo hagamos conforme a nuestras fuerzas, ¿sí? Cuando vos estás en comunión con Dios y con el Espíritu, no tenés que hacer todo, tenés que hacer eso que Dios te hace entender que es lo importante. Dios te da esa capacidad de discernir, bueno, en medio de todo este mundo de necesidades, Dios te muestra y te pone el corazón y una carga específica de intervenir y de ayudar a esta persona. Obviamente todo lo demás nos moviliza, todo lo demás nos hace a veces pensar ideas y tratar de, pero a veces Dios nos ayuda en ese sentido y por eso somos un cuerpo, ¿no? A intervenir, yo acá, vos allá, nosotros juntos en esto otro, y así nos vamos articulando y así este rompecabezas puede ir funcionando como decía en Hechos para que no haya entre nosotros personas con necesidad, ¿sí? Para que podamos unos a otros apoyarnos en aquello que nos esté faltando. Y en esto de hacer cosas por otros, no hay cosas mayores ni menores, ¿sí? Para Dios son tan importantes las unas como las otras. Y así como te decía que Dios te va a dar a veces esto que yo te digo de hacer lo que te venga a la mano, parece como algo, bueno, muy básico, bueno, sí, en nuestro día cotidiano, servir a uno o a otro, pero no es básico, ¿sí? Hoy Dios te trae a la mano eso y está bien y es perfecto y es ayudar a tu vecino, a tu amigo, a tu hermano, a tu hijo, a tu papá, a tu mamá, y otro día Dios te va a poner en la mano otras cosas y vas a ser igual de fiel y las vas a hacer. Así como Felipe fue fiel para hablarle al eunuco y fue una persona, se cruzó en su camino, le habló y Dios lo hizo estar sensible a eso, también Dios le puso a la mano a Nehemías edificar todo un muro y reconstruir una ciudad, ¿sí? Entonces, no sé qué es lo que Dios te está poniendo en la mano, si es algo ayudar a una persona, si es edificar una ciudad, sea lo que sea, es lo importante y es lo que Dios quiere para este tiempo y es lo que tenés que hacer. Y cuando lo estás haciendo es cuando también recuperas el sentido de tu vida. Y ahí es donde también vuelvo al ejemplo del bicho bolita. Cuando nosotros estamos ensimismados, cuando estamos dándole lugar a la carne y estamos en nuestra burbuja, empieza a pasar que perdemos el sentido, ¿sí? Y nos empezamos incluso, según el temperamento, ¿no? A deprimir y a perder la expectativa y el propósito en la vida. ¿Y por qué? ¿Por qué nos pasa eso? ¿Sí? Porque Eclesiastés dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, ¿sí? Dios puso en nosotros un sentido de lo eterno. En nosotros está el sentido de contribuir al establecimiento de su reino. Y cuando nosotros no lo estamos haciendo, hay un vacío, hay un agujero en el corazón que no lo llena nada, ¿sí? Entonces, cuando vos podés hacer eso que Dios te puso a la mano para hacer conforme a tus fuerzas, sea eso chiquito o sea eso grande, volvés a recuperar el sentido de la vida, volvés a tener un propósito y volvés a pararte en el lugar, en la dimensión de lo eterno y de aquello para lo cual fuiste diseñado y te puedo asegurar que vale la pena, ¿sí? Y te puedo asegurar que las demás cosas se van a ir acomodando y que si hay prueba y dificultad la vas a atravesar con Dios, ¿sí? Así que bueno, compartirles estos 4 puntos, 3 puntos y un poquito más, y alentarnos, ¿sí? Como en resumen, ¿sí? Dijo Jesús, la ley y los profetas en resumen en amar a Dios y al prójimo, ¿sí? Como primer punto, prepararnos como iglesia para identificar a Cristo, ¿sí? Ser muy bíblicos y promover el estudio de la Biblia y promover el aprendizaje y el comprender estos textos que son maravillosos, que siempre tienen algo para decirnos,
y bueno, a la luz de la palabra, tratar de identificar si hay cosas que están queriendo meter en nuestra vida, otra forma de ver a Cristo, otra forma de acercarnos a Él, que no son bíblicas. Como segundo punto, perseverar y prepararnos para mantener la confianza en los momentos difíciles, de pruebas, de guerra, de hambre, de pestes, de dificultades familiares, económicas. Y como tercer punto, perseverar en el amor a Dios y a los demás, ¿sí? Tratando de pedirle a Dios que nos ayude a salir del ensimismamiento, ¿sí? Y volver a recuperar volver a ese lugar donde depositaste tu confianza en Él, donde diste esos pasos de obediencia y volver a experimentar que Dios es bueno. Y cuando volvés a experimentar que Dios es bueno, tu fe se fortalece y estás más preparado para obedecer. ¿Sí? Te aliento a que des esos pasos en este tiempo y que ahora con una canción no esperes 1000 años. En este momento lo puedes hacer o en otro. Yo quería compartirte una canción, puedas tomarte un espacio para hacer este acto espiritual que te decía, no un momento emocional, ¿sí? Sino de volver espiritualmente a pararte en el lugar correcto y volver a dejarlo al Espíritu Santo que te dé la forma que Él quiere darte para este tiempo.